Bueno, buenas tardes a todos, a todas, compañeras, compañeros. La verdad que una alegría nuevamente a sala llena. Hoy estamos ya más de 12 charlas que hemos realizado en nuestro Instituto Patria. Así que, bueno, en nombre de la presidenta, en nombre de toda la comisión directiva, le damos a todos los que por primera vez nos acompañan la bienvenida a esta charla. También un agradecimiento especial a los expositores de hoy, a los integrantes del panel. El tema, sin duda, es un tema muy apasionante, es un tema sumamente importante y que son de esas cosas que luego inciden en la vida de los argentinos y de cada uno de nosotros cuando se toman decisiones, como es esta aparente o prometida decisión del presidente Macri de incorporar a la Argentina a la Alianza del Pacífico, contrarrestando todo lo que se ha venido haciendo en los últimos años de unidad latinoamericana, Mercosur y UNASUR. Pero bueno, no me voy a extender en eso porque para eso están los panelistas que conocen, saben del tema y seguramente van a poder conversar, disertar con ustedes. Pero yo me voy a permitir robarles 5 minutitos de su tiempo y voy a leerles una carta que apareció hace unas horas en la página de nuestra presidenta honoraria, Cristina Fernández de Kirchner, porque realmente creo que los hechos que denuncia son sumamente graves y nosotros no podemos de ninguna manera estar ajenos, sin perjuicio de que seguramente muchos de ustedes la verán por los medios de internet. Yo quiero leerla porque creo que no tiene desperdicio y sirve para que comprendamos el momento actual que estamos viviendo en la Argentina. Río Gallegos. Abro mi computadora y acceso al portal de noticias de Infobae. Mi rostro aparece en primera plana bajo el título con letra catástrofe. Allanarán propiedades de una empresa de Cristina Kirchner. En la bajada, los operativos se realizarán en Río Gallegos, el Calafate y el Chantén como parte de la causa Los Sauces. Los allanamientos, como no podía ser de otra manera, los ordena Bonadío. Debo ser la única ciudadana en la historia judicial argentina que es investigada por 2 jueces federales de Comodoro Pi en forma simultánea, sobre una misma causa. Los Sauces, Sociedad Anónima. Antes el ensañamiento de Bonadío era Autosur, hasta que lo apartaron de la causa. Es más, el otro miembro de Comodoro Pi, Julián Ercolini, ha ordenado una pericia integral sobre los Sauces, Sociedad Anónima desde el año 2008 a la fecha. Es muy probable que como Bonadío allanó hoy las oficinas donde hay documentación de la sociedad sustrayéndola, no se pueda realizar la pericia que el otro juez ordenó. Pero no todo queda ahí. También allanaron departamentos, propiedad de los Sauces, que estaban alquilados o que están alquilados a terceros. Me dicen que a uno de ellos, de los inquilinos que no estaba en Río Gallegos, le rompieron la puerta a patadas. Hacía tiempo, décadas, diría, que no se veía un abuso de poder y persecución política semejante. Además, la sincronización informativa es sorprendente. Infobae, host organ de la embajada, es un ejercicio de clarividencia. En un ejercicio de clarividencia predijo futuro, allanarán, para incautar documentación. Y en otro ejercicio de adivinación, TN, casualmente se encontraba en Santa Cruz. Transmitirán en vivo y en directo los allanamientos arrasando los códigos vigentes y los más elementales derechos y garantías que la Constitución Nacional reconoce a cualquier ciudadano. Esta no es la primera ni tampoco será la única causa que inventarán, ni la última excursión de pesca. Lo vienen haciendo desde el año 2003 a la fecha. Nunca hubo en las últimas décadas presidentes más denunciados e investigados que los que ejercimos la primera magistratura desde el año 2003 al 2015. Y como nunca tuvimos cuentas en negro en el exterior o bienes no declarados en el extranjero,
sustrayéndoles del fisco argentino, siempre han inventado sobre las declaraciones juradas que siempre en tiempo y forma presentamos ante la Oficina Anticorrupción, desde que ejercimos cargos electivos nacionales y desde siempre ante la AFIP para pagar los impuestos al día. No estamos en los Panama Papers, ni en ningún otro escándalo internacional. ¿Alguien sabe si al presidente y su familia, todos involucrados en Panama Papers, le allanaron sus casas, sus empresas o sus oficinas? ¿O lo de algunos de sus funcionarios involucrados que lo acompañan desde el inicio de su gestión en el gobierno de la ciudad, que además provenían de las empresas familiares con altos cargos directivos? ¿O la de sus primos y amigos contratistas de la obra pública? ¿Creerán que de esta manera lograrán disciplinar a la dirigencia política, sindical o social opositora? Tal vez pondrán con algunos, o tal vez con todos. Conmigo no. No cuenten con ello. Podrán hacer 1000 allanamientos más, podrán televisarlos, podrán meterme presa, su claro objetivo. Lo que nunca van a poder tapar son las consecuencias de un plan económico que solo distribuye pobreza para los trabajadores, las clases medias y los pequeños y medianos empresarios, y subordinación nacional para todos y todas. Cristina Fernández de Kirchner, junio 30 de 2016. Yo quiero también decir que esta persecución inédita que no veíamos desde la democracia nos remonta, es muy triste decirlo, a lo que fue el año 55, a esa persecución política, mediática, ideológica, simbólica que se hizo con el cadáver de Evita. Y no estoy comparando a Evita con Cristina, de ninguna manera. Lo que sí estoy comparando a los que perseguían, a los funcionarios del 55 con los actuales funcionarios que hoy están utilizando a supuestos jueces, como ese impresentable de Bonadío, ese menemista mafioso, funcionario de Menem, devenido en juez, con la anuencia de Garabano y con el ok del presidente Macri, está llevando adelante una persecución inédita en el país como no se había realizado del año 55 hasta ahora. Los hacemos responsables a Macri, a Garabano, a Bonadío, a todos ellos, de la seguridad personal de las familias, no solamente de la presidenta, sino de todos los miembros del gabinete. Estamos siendo hostigados, estamos siendo mirados, nos están persiguiendo, están destruyendo la democracia, están llegando a un límite desde el cual va a ser muy difícil volver. Desde acá les exigimos que paren. Esto no es democracia, esto es autoritarismo, esto es persecución. Lo están haciendo ahora con la presidenta y su familia y lo van a terminar haciendo con todos, como iniciaron con Milagro Sala. Por eso, desde este lugar, desde este espacio de debate, de discusión, de distintas ideas, lo decimos con toda claridad y le exigimos al Gobierno Nacional y a la justicia y a los medios mafiosos de comunicación, como los que menciona acá la presidenta. Paren con esta persecución. Van a terminar como terminó en el año 55, matando y fusilando gente. Son las mismas personas, son los mismos personajes. Por eso aprendan de la historia, no los lleva a ningún lado. No van a poder ocultar el desastre que están haciendo con la sociedad argentina, con la devaluación, con los tarifazos, con la baja de salario, con la desocupación, con el hambre. No lo van a poder ocultar. ¿Y saben qué? Si hoy utilizan la justicia contra la presidenta para hacer estas barbaridades que están haciendo, ¿no sería raro que después se utilice la justicia y también la policía para patear las puertas de las casas o para reprimir, para callar a un pueblo que seguramente se va a levantar ante los desmanes y ante la tragedia en la cual están llevando al pueblo argentino en esta situación económica? Por eso, desde este humilde lugar, les reclamamos y les exigimos, por el bien de la democracia, por el bien de todos los argentinos, de los más de 40 millones de argentinos, presidente Macri,
a la justicia, no a la justicia, a esos jueces, paren con la agresión, paren con la infamia, paren con la persecución. Eso los va a llevar a cosas mucho peores que ya vimos en el 55. Muchas gracias por escucharme y los dejo en este debate que lamentablemente esta charla tenemos que dar en estas circunstancias. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes. Un poco choqueados después de esta carta de Cristina Fernández de Kirchner, de ese episodio con el gas pimienta, que nos ha afectado a todos los que estamos en la parte de adelante de este edificio. Pero bueno, hay que ponerse a trabajar y a pensar. No sabemos qué pasó, justamente empezamos todos los que estábamos adelante a toser mucho, a ahogarnos, a sentir un fuerte dolor en la garganta y en la nariz y picazón, y era que habían tirado una pastilla de gas pimienta, no sabemos quién. En el hall, habían tirado en el hall. Bueno, vayamos al trabajo nuestro, que es pensar un poco lo que está pasando. Yo quiero agradecer muchísimo la invitación al Instituto Patria, a una institución que tiene como referente a la presidenta Fernández de Kirchner. A mí realmente me llena de mucho orgullo. Y también coordinar esta mesa de académicos que, por supuesto, van a ayudarnos a pensar esto que está pasando. El título, como ustedes saben, es del Consenso de Mar del Plata al TPP, o sea, al Tratado Transpacífico, y a la Alianza del Pacífico. Me parece muy interesante la línea que se traza, porque yo tengo la sensación de que en realidad a veces nosotros, los periodistas por lo menos, tenemos la imposibilidad o la mala costumbre de leer fragmentariamente algunos acontecimientos. Por ejemplo, la creación de la Alianza del Pacífico, que fue en el año 2011, por idea, o lanzó la idea Alan García, y tuvo rápidamente un enorme apoyo financiero, económico y, por supuesto, mediático. Fíjense ustedes que en apenas 5 años tuvieron 11 cumbres, es decir, que hubo un desarrollo muy importante y muy rápido, por supuesto, facilitado por el contexto. Decía, leer fragmentariamente algunos acontecimientos y no verlos como parte de una gran estrategia a la que a veces se nos escapa. Tengo la sensación de que se nos escapa el gran dibujo. Y tal vez deberíamos tomar me parece, como referente dos acciones fallidas que tuvo Estados Unidos. La primera fue un golpe contra Hugo Chávez en el año 2002, que fue un golpe tradicional, el cual no resultó, y el otro, obviamente, tiene que ver con el no al ALCA en el año 2005. Creo que probablemente el 6 de noviembre del 2005, ese mismo día, hayan empezado a trabajar sobre, o a cambiar incluso los asistentes y los comités de pensamiento que tienen ellos, para empezar a pensar una estrategia de recuperación de la región, porque una región alineada es la única herramienta que tienen para garantizarse la hegemonía mundial. Sin nuestra región alineada, ellos no podrían seguir ejerciendo el poder mundial que ejercen. Y digo esto porque me parece que la aproximación a Cuba, que la paz en Colombia, que por supuesto la Alianza del Pacífico, son todos elementos que tienen que ver con el mismo dibujo. Incluso lo que hoy está pasando en Brasil, que no cabe la menor duda, que tiene que ver con lo que en algún momento dijo Edward Snowden, que habían no solo vigilado Petrobras, sino que también a la presidenta Dilma Rousseff con sus teléfonos particulares y a todos los miembros del gabinete. No me cabe la menor duda de que todo eso es parte de la misma situación.
La CELAC y la UNASUR fueron dos herramientas que ayudaron y siguen ayudando, pero ayudaron enormemente para el avance de nuestro poder soberano, de movernos de manera autónoma. Y creo que a eso también es donde se va a apuntar en el futuro. Por eso me parece interesante pensarlo en forma global. Bueno, los expertos lo dirán, pero tengo la impresión de que el próximo paso, además de reforzar la Alianza del Pacífico, es la aniquilación del Mercosur. Hace 2 o 3 días, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, y su canciller, José Serra, recordemos que Serra fue un hombre que se presentó varias veces como candidato a la presidencia y nunca ganó, y Michel Temer, por supuesto que accedió simplemente por ser vicepresidente. Dijeron que no iban a ir a la cumbre de Mercosur, que tenía que tener lugar mañana, donde se iba a hacer el traspaso, que se hace cada 6 meses, el traspaso de la presidencia pro tempore. Esto es, la presidencia pro tempore del Mercosur se hace por orden alfabético. En este momento la tiene Uruguay. Por lo tanto, el próximo presidente era Venezuela, es decir, que el presidente Tabaré tenía que pasarle la presidencia pro tempore a Nicolás Maduro. Temer y Serra dijeron que no ellos, que están en el poder simplemente por una jugarreta del Senado brasileño, dijeron que no iban porque no querían legitimar a un presidente que no estaba legitimado. Recordemos que Manuel Maduro ganó por los votos. Y inmediatamente después se reúnen el canciller de Uruguay, Nim Noboa, y la canciller argentina, Susana Malcorra, para decir que, bueno, que este traspaso pro tempore no va a ser a nivel de presidentes, sino que va a ser a nivel de cancilleres. Es decir, Venezuela va a recibir la presidencia pro tempore, pero la va a recibir a nivel de cancilleres. Evidentemente es una manera de deslegitimar, de bajarle el precio al Mercosur y deslegitimar lo que está pasando en Venezuela. En este marco, hoy el presidente se encuentra en Chile, en la Alianza del Pacífico, diciendo que, bueno, por eso lo comento después, porque seguramente que lo van a tratar los compañeros que están acá en la mesa. Los voy a presentar entonces y después va a haber un ratito de preguntas y bueno, y nada más. Entonces los voy a presentar. Estamos con Paula Español, economista, ex subsecretaria de Comercio Exterior, con Juan Manuel Carr, politólogo de la UBA, analista internacional, a mi derecha Arnaldo Bocco, economista, exdirector del Banco Central, y yo que soy periodista internacionales. Así que bueno, muchas gracias y le dejo la palabra a Juan Manuel Carr. Hola. Bueno, ¿se escucha ahí? Se escucha. Primero, el agradecimiento a todos por venir, por estar. Digamos, es un tema en general, la política internacional, que no suele tener este tipo de auditorios tan grandes, pero me parece que la situación política que estamos viviendo en todo contexto, y no solo a nivel internacional, implica esto, ¿no? Que haya cada vez más interesados en entender y en analizar lo que sucede a nivel internacional y qué cambios hay en el panorama político latinoamericano, sobre todo visto y considerando la posición de la Argentina. Segundo, agradecer al Instituto Patria por la invitación, a Oscar, a Jorge, a Teresa, a Federico, todo el equipo, y bueno, claro, a Cristina Fernández por impulsar un espacio así que creo yo es muy necesario en el momento actual de América Latina y el Caribe. Tiene pocos antecedentes, uno puede ser el Instituto Lula, pero tiene pocos antecedentes y es importante que se hagan este tipo de encuentros. Ordené mi exposición en algunos mitos del PRO en política exterior, lo que yo considero que son mitos del PRO. Son 4 o 5, después de los mitos del PRO voy a decir algunas conclusiones a mi parecer, y obviamente después con los compañeros de la mesa vamos a hacer el intercambio, más los comentarios de ustedes. Mito 1 del PRO, vamos a hacer que la Argentina vuelva al mundo. Ese es el título, ¿no? Cuando uno escucha a Marcos Peña, al propio presidente Mauricio Macri, a la canciller, la idea es volver al mundo. Volver al mundo, que aparece como una idea también lejana, como esta famosa lluvia de capitales que iban a venir o que están por venir y todavía no los conocemos, no los vimos, o este famoso segundo semestre que empieza mañana
y en el cual ya nadie pone expectativas, porque ellos mismos dicen, bueno, el año próximo, el otro, veremos. Me parece que este mito de vamos a volver, que hacer que la Argentina vuelva al mundo, nace antes de la elección, nace antes de la primera vuelta del año pasado. El grupo de internacionales del PRO lo había puesto, se llama Grupo Consenso, había sacado un comunicado público de unas 10 carillas donde decía Argentina tiene que volver a tener vínculos tradicionales con los Estados Unidos y la Unión Europea. Ahí estamos viendo cuál es la idea de política internacional o ese famoso volver al mundo del PRO. Es volver a tener vínculos con los Estados Unidos y la Unión Europea, escapándose sectores muy importantes de la economía internacional actual, como voy a decir después, por ejemplo, el papel fuerte que tiene Asia allí y China allí, porque después voy a hablar del TPP, y se vinculaban eso, ¿no? Los vínculos tradicionales, la palabra dice mucho, vínculos tradicionales. Los siguientes hechos fueron en ese sentido. El primer viaje internacional importante del presidente, una vez asumiendo sus funciones, viajó a Davos, al Foro Económico Mundial de Davos. Es la primera vez que un presidente argentino vuelve después de 14 años a ese lugar. Y ahí, ¿qué hizo él? Se juntó con David Cameron, ¿no? La primera acción internacional es un viaje a Davos a debatir con los grandes capitales y un encuentro con David Cameron, donde la prensa inglesa celebró que él no hable de la resolución 2065 de la Organización de Naciones Unidas, que le pide a Gran Bretaña sumarse al diálogo con la Argentina. Primer punto, si eso es volver al mundo, me parece que está bastante complejo. El segundo que hizo, la denuncia a Venezuela en la cumbre del Mercosur en Asunción. Mencionaba el tema Venezuela y creo importante traerlo acá. La segunda acción de Mauricio Macri en su volver al mundo fue decirle al país con el cual la Argentina bloqueó el ALCA en el año 2005, te vamos a sacar del Mercosur. Esa era su idea inicial, después hubo idas, vueltas, etcétera, etcétera. Tercer hecho, pago los fondos buitre con endeudamiento. Y las felicitaciones de Paul Singer, yo creo que eso es un hecho inédito a escala mundial, felicitaciones públicas de Paul Singer en la revista Time. Cuarto hecho, la visita de Barack Obama a la Argentina. Una visita que es la primera visita de un presidente de los Estados Unidos después del ALCA, después de decirle no al ALCA, es decir, después de George Bush, viene Barack Obama. Y además, la noticia que circuló poco, pero que fue lo que vino verdaderamente a traer Obama, es intentar un TLC con la Argentina, un tratado de libre comercio apenas 10 años después de aquel no. Después, en los últimos días o meses, la visita a Juan Manuel Santos en Colombia, eso se puede entender desde el eje de la Alianza del Pacífico, pero después pasó algo que también salió poco en los medios de comunicación. Mauricio Macri no solo se juntó con Juan Manuel Santos, sino que lo vio a Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, que es el expresidente colombiano que está en contra de la firma de los acuerdos de paz en La Habana, que siempre fue muy crítico a esos acuerdos de La Habana. Me parece que eso también dice mucho de cómo entiende Macri la política internacional. Va a un viaje a juntarse con un presidente y se junta con el principal opositor en ese mismo país sin ningún drama. Acá también trajo a numerosos políticos opositores de países de América Latina y el Caribe a la Casa de Gobierno, algo que no se suele hacer en política internacional, lo ha hecho, trajo a Sebastián Piñera, trajo a Capriles. Bueno, estamos viendo hechos inéditos en los últimos años en la política internacional de Argentina. Y el último dato de ese primer mito, que Argentina vuelva al mundo, tiene que ver con el apoyo del presidente Macri a Mariano Rajoy y el Partido Popular en las elecciones de España. A través de un Twitter, él dijo un apoyo muy fuerte a Mariano Rajoy y al Partido Popular en España, que está gobernando en un momento donde de las 10 zonas con más paro, es decir, con más desocupación de la Unión Europea, 6 están en España. Digo, para graficar a quién está apoyando el presidente Macri. Algunos hacían chistes en Twitter en España y le ponían la internacional panameña al saludo de Macri a Rajoy, porque claro, él tiene a varios de sus ministros implicados también en cuentas offshore en Panamá. Y ahí pongo la pregunta, ¿pero Argentina no estaba en el mundo? Porque nosotros tuvimos en los últimos años un fortalecimiento muy claro de los vínculos de Argentina con los países de los BRICS, desde el nacimiento de ese bloque, principalmente con Moscú y Beijing. Podemos decir que son las dos locomotoras del bloque BRICS y que esto hay que decirlo con claridad, es el momento del mayor auge de acuerdos entre la Argentina y estas dos potencias.
Además, un fortalecimiento de instancias como la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se planteaba como antítesis a la Organización de Estados Americanos y a la UNASUR, es decir, otro fortalecimiento es el de UNASUR. Y además el fortalecimiento del espacio del G77 más China en la Organización de Naciones Unidas. El espacio del G77 más China son 133 países. 133 países que estaban apoyando a la Argentina en dos causas muy importantes. Contra los fondos buitre y por la soberanía de Malvinas. Y ahora ese apoyo parece desdibujado, lejano, porque la Argentina velozmente intentó otra política internacional. Entonces vamos al segundo mito del PRO. Ellos dicen, vamos a desideologizar la política exterior, como diciendo o anunciando que la política exterior durante los 12 años de kirchnerismo estaba muy ideologizada. Algunos datos concretos sobre esto. No se conoce opinión del presidente Macri sobre la UNASUR, por ejemplo. Esto yo creo que es un hecho inédito. La Argentina tuvo un papel preponderante en la fundación de UNASUR. El primer secretario general de la UNASUR fue Néstor Carlos Kirchner. Se llama así la sede que está en mitad del mundo, a kilómetros de Quito. No se conoce opinión alguna hasta el momento. Pasaron más de 6 meses de Mauricio Macri sobre UNASUR. Digo esto para graficar el calibre de la política exterior del macrismo. La Argentina pasó el año pasado, en plena campaña electoral, en un momento vino Luis Ignacio Lula da Silva a la Argentina. En aquel momento se hizo un acto donde estaba Cristina Fernández, Luis Ignacio Lula da Silva, Daniel Scioli, etcétera, etcétera. En aquel acto, Cristina Fernández le pidió a Lula que sea embajador para que Argentina ingrese a los BRICS. Los BRICS, el bloque de países emergentes que hacen mover al mundo. Digo, si uno analiza las principales economías, de las 3 primeras, tenés a India y tenés a China. De las 3 primeras, las que mueven al mundo. En aquel entonces, Argentina pidió el ingreso al BRICS. Y hoy vemos hechos que van en otro sentido. En primer lugar, el hundimiento del pesquero en el sur. Beijing contestó velozmente, la Cancillería de Beijing es muy cautelosa para contestar. Bueno, dijo, nosotros necesitamos saber qué pasó ahí, por qué Argentina hunde ese pesquero. La salida del canal Russia Today, esto fue en las últimas semanas, se manifestó el canciller Lavrov. Para que el canciller Lavrov hable la salida de un canal de televisión en otro país, es porque le duele mucho. Y algo que tampoco está bien visto en política internacional, que es lo que sucedió con Brasil. La Argentina salió velozmente a decir, vamos a respetar al gobierno de Michel Temer, lo trajo al canciller, el canciller vino a la Argentina, es el primer viaje que hizo, y yo creo que eso puede, sin lugar a dudas, traer complejidades con Brasil, principal socio comercial de la Argentina, en caso, que no es una locura, de que vuelva la presidenta Dilma, que está hasta el momento suspendida, pero que tiene que ir al Senado, y ahora los peritos del Senado están diciendo que no hay crimen de responsabilidad. Digo, para entender la situación. Entonces decimos, te estás poniendo en contra de 2 de las principales potencias mundiales, a excepción de Estados Unidos, y le estás diciendo a Brasil que lo felicitas por un cambio de gobierno que todavía no está garantizado. Bueno, entonces no hay desideologización de la política exterior de Mauricio Macri, sino lo contrario, hay una ideología muy clara y concreta. Tercer mito del PRO, las economías del Pacífico son el ejemplo a seguir. Esta me parece de las más interesantes porque se desconoce mucho del tema. Si uno analiza el crecimiento del PBI de estos países, de México, de Colombia, de Perú y de Chile, encontrará que tienen crecimientos muy similares en términos de PBI, del crecimiento del PBI a nivel anual, al de las demás economías. Las economías, podríamos decirle, posneoliberales, el otro bloque, el de Argentina, el de Bolivia, el de Ecuador, el de Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque también hay ciclos internacionales, tiene que ver el precio de las commodities. Bueno, hay algunas variables que nos explican por qué crecen en términos de PBI de forma similar. Ahora, cuando uno analiza la distribución de ingresos en los países de la Alianza del Pacífico, bueno, esto está más complicado, porque estamos hablando de que, según el coeficiente de Gini, estas son sociedades más desiguales, es decir, a veces se nos plantean como ejemplo sociedades más desiguales, con salarios más bajos a los que tienen los trabajadores de Argentina, con menos organización a nivel sindical que tienen los trabajadores de Argentina. Eso es un dato duro y puro para analizar. Y segundo, los países de la Alianza del Pacífico tienen políticas sociales focalizadas, es decir, un enfoque neoliberal, diciendo el problema es el 2, 3, 4% de la población. No hay asignación universal por hijo, como hay en la Argentina. No hay plan Bolsa Familia, programa Bolsa Familia,
como hay en Brasil. De hecho, Temer está queriendo cortar buena parte del plan Bolsa Familia. Él dice que tiene que ir al 5% más pobre. No hay misiones sociales como en Venezuela, no hay bonos Juancito Pinto y Juana Zurduy como en Bolivia, no hay escuela del milenio como en Ecuador. ¿Qué quiero marcar con esto? Indudablemente hay orientaciones económicas distintas, que tiene que ver con cómo se gobierna ese ingreso de PBI, que más o menos es similar a América Latina y el Caribe por lo que son las condiciones internas y externas. Lo otro que hay que decir es que son países con gran inestabilidad política, y esto hay que mencionarlo, se analiza muy poco, pero hay que decirlo. Por ejemplo, de los 4 presidentes que firmaron el inicio del acuerdo macro de la Alianza del Pacífico, solo uno permanece en el gobierno, Juan Manuel Santos. Estamos diciendo que Sebastián Piñera ya no está en el gobierno, que Humala está saliendo del gobierno porque no pudo presentar siquiera un candidato en la elección presidencial en la que se elegía su sucesor, y que Calderón ya no gobierna en México. Entonces estamos hablando de sociedades convulsionadas en lo político, con fuertes cambios internos. México, por ejemplo, habrán podido ver lo que fue semanas atrás la represión a los maestros en Oaxaca. Una locura, algo que uno dice que tendría que salir más en los medios porque es un hecho de dimensiones insólitas en América Latina a esta altura, en pleno siglo XXI, pero sucedió. Ahora, antes sucedió los 43 de Ayotzinapa, en el medio tenemos información del Estado mexicano, es decir, el propio gobierno del PRI, que nos dice que según cifras oficiales, desde 2007 para acá hay 27.000 desaparecidos en México. 27.000 desaparecidos de 2007 para acá. Digo, si ese es el ejemplo, hay que problematizar qué es volver al mundo, ¿no? Me parece que esto es así. Después tenemos Colombia. Colombia, se están firmando los acuerdos de paz en La Habana y son muy importantes porque van a garantizar una solución política a un conflicto armado que tiene más de 5 décadas. Ahora, en los últimos 4 años hay 120 militantes del movimiento social y político Marcha Patriótica que fueron asesinados, ¿sí?, por paramilitares en Colombia. Este es otro dato que se desconoce. Y en Perú y en Chile sabemos muy bien cómo son las políticas de las fuerzas represivas del Estado frente a las movilizaciones. Lo conocemos, cada tanto eso sí puede aparecer en las noticias. El cuarto mito del PRO a nivel internacional es: la Argentina ingresó a la Alianza del Pacífico. ¿Por qué ese fue el título? Y acá se mencionaba antes a Infobae, lo mencionaba Oscar. Si vos entrabas y veías ese día Infobae, decía Argentina ingresó a la Alianza del Pacífico. No se dice que la Alianza del Pacífico tiene 50 países observadores, que la Argentina ingresó como uno más de esos 50 países observadores. Claro, la Alianza del Pacífico son 4 miembros y tiene 50 países observadores, muchos de ellos de Europa, los Estados Unidos, Canadá, es decir, sus economías aliadas. Y tampoco se dice que para ingresar como miembro permanente, miembro pleno a la Alianza del Pacífico, la Argentina debería firmar 2 tratados de libre comercio, es decir, con la mitad de sus miembros, para pedir el ingreso pleno. Eso no se dice y se desconoce, creo que es una buena noticia porque Argentina hoy no está en condiciones de firmar esos tratados de libre comercio porque lo impide el Mercosur. La normativa del Mercosur impide que sus miembros de forma solitaria puedan acceder a firmar tratados de libre comercio con otros países. Parece paradójico porque el Mercosur empezó en el año 1991 con un ideario más bien neoliberal, algo que fue cambiando con el tiempo, con un perfil mucho más político, que se lo dieron los presidentes Kirchner, Lula y Hugo Chávez. Pero bueno, la novedad, la noticia es que si Argentina quisiese ingresar como miembro pleno a la Alianza del Pacífico, debería firmar 2 TLC con alguno de esos países para pedir ese ingreso. Quinto mito y último, y voy a conclusiones, ya Telma me dice que tengo poquísimo, ya está. Quinto mito y último. Estados Unidos va camino a una recuperación económica y Europa también. Eso a veces se dice, lo dicen los voceros del gobierno actual. Hay 3 datos simples que quiero ver. ¿A cuánto crece Estados Unidos hoy? Al 2% anual. ¿A cuánto crece Europa hoy? Al 1,6% anual. De hecho, está en una crisis económica pronunciada que lo lleva a sacar a los migrantes a como dé lugar. Esa es la idea que tienen muchos de estos mandatarios conservadores. Y ahí termina siendo la voz más inteligente en este tema, la del Papa Francisco, que dice: ¿cómo Europa vas a hacer esto con los migrantes? ¿Qué te pasa, vieja Europa?, dice el Papa Francisco. Me parece muy interesante esa idea. Y detrás de esto está el acuerdo del TPP, que se van a meter más los compañeros ahí, pero que es un acuerdo contra China, básicamente, lo que decíamos antes. Vos estás entrando en un lugar que es la plataforma para firmar un acuerdo contra China, lo que va a ser la principal potencia económica mundial en el año 2030. Si eso no es un problema a nivel internacional, no sé qué es un problema. Me parece que es paradójico con la política que tuvo la Argentina en el 2005. Entonces, conclusiones y preguntas muy velozmente.
Uno, hay ideología en la supuesta desideologización. Nos dicen que hay que ir a una desideologización porque quieren ir a una ideología más cercana a la de ellos. Eso es algo muy nítido, muy claro. En política exterior, vos no te podés vincular con todos los países del mundo de la misma manera, como supuestamente ellos quisieran hacer, de acuerdo a su discurso. Punto número 2, Argentina paradójicamente termina pasando de intentar formar parte del bloque de BRICS a diferenciarse de una forma muy sustantiva de este bloque. Creo yo que esto es algo muy complejo. Punto número 4, el 13, perdón, el que decía antes, Argentina se pone a disposición del TPP, lo que mencionaba antes, este es un hecho nítido, Argentina se pone a disposición de un tratado que está hecho contra China, y me parece que en el discurso de Macri hoy también se pueden encontrar cosas interesantes. Él habló en la cumbre empresarial, no en la presidencial. Esto es algo muy interesante también para analizar en términos sociológicos, cómo el presidente lo invitan a la cumbre empresarial y al menos la información que hay hasta el momento es que no va a hablar en la cumbre presidencial. Y habla de pobreza cero ante países que no tienen pobreza cero. Y habla de pobreza cero en un momento donde hay 1,5 millones de pobres nuevos en Argentina. Un discurso muy paradójico que me parece que acá tenemos que sistematizar y trabajar. Por último, plantear la importancia de espacios de debate como este. La política exterior a veces nos quieren hacer creer que es algo muy complicado, que no se puede entender. ¿Para qué? Para esto mismo, para hacer la política exterior que ellos quieren hacer, que es una política exterior de cara a las grandes potencias en declive, por otro lado, como son los Estados Unidos y la Unión Europea, que lo mencionaba antes, son los espacios que menos crecen a nivel internacional hoy, y me parece que hay que prestar atención a las asimetrías comerciales de la Argentina y América Latina con estas potencias, porque se podría estar editando un nuevo momento como el que se evitó en el 2005, una especie de ALCA, si se quiere ALCA Light, ALCA 2.0, pongámosle el nombre que tengamos ganas, pero esto es volver a lo mismo que ya le hemos dicho que no en el año 2005. Muchas gracias a todos. Bueno, hola. Paula Español. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos, por supuesto, al Instituto Patria y a celebrar, como bien decía Juan Manuel, que un tema que no es que tenga necesariamente tanto sexapil cuando tiene además tantas siglas en el título, el TPP, el AP, llega un momento que uno no sabe de qué está hablando. Y al mismo tiempo, como bien decía Juan Manuel, es un tema importantísimo porque da lineamientos y puede llegar a hipotecar el futuro de nuestro país de aquí en adelante, y quizás uno hoy en día no termina de dimensionar, porque por supuesto que es mucho más fácil dimensionar que los precios en el supermercado se dispararon, a dimensionar qué podría implicar un ingreso al TPP de acá a 10 o 15 o 20 años, al tiempo que pueda llevar un proceso de integración, pero realmente son pasos importantes, y creo que aquí justamente lo que se destacaba previamente son por ahora señales políticas. Ser observador en el acuerdo de la Alianza del Pacífico y que hoy Macri esté en Chile es una primera señal política hoy. Lo que me parece que es interesante es analizar cómo esta señal política se convierten en peligros económicos a mediano y largo plazo. Porque por un lado hay que tener en claro, como bien marcaba Juan Manuel, primero la Argentina no puede firmar ningún tipo de acuerdo de libre comercio sola con la Alianza del Pacífico, por lo cual tiene que hacerlo o con el Mercosur o ir por este camino. Hoy justamente cuando Macri hablaba de salir del congelamiento, parece una especie de eufemismo para de lo que también se empieza a hablar en algunos países, quieren flexibilizar el Mercosur. Flexibilizar el Mercosur es, bueno, que los países puedan hacer sus acuerdos libremente, que en definitiva es ir para atrás y es romper con el espíritu del Mercosur de tener una política comercial común y negociar acuerdos comerciales y económicos con el resto de los países de una manera conjunta y no por separado, porque una vez que se empiezan a hacer negociaciones por separados y se va rompiendo la base de integración económica, política y social que busca hacer el Mercosur y que busca hacer el Mercosur con todo el resto de América Latina a través del UNASUR y de la CELAC. Entonces, en ese sentido, lo primero es que hoy no se puede. Y además también hay que entender que aunque se pudiera,
comercialmente no es el mayor de los peligros tangibles, porque en definitiva Argentina hoy y el Mercosur tienen, Argentina en particular, tiene prácticamente liberalizado el comercio en más de un 90%, con Chile en su totalidad, pero con Colombia y con Perú. Con el único país que tiene solo libre comercio, si se quiere, en un 30% de su comercio, es con México. Pero con el resto de los países no es que ese necesariamente sea el peligro. Por eso digo, es una indicación hacia dónde se quiere dirigir económicamente y cuáles son las decisiones, porque es una puerta de entrada, como bien se decía y como está planteado en el título, a lo que sería el TPP, que nace inicialmente con esta idea de hacer una gran integración entre los países de Asia y entre los países que dan al Pacífico de América, de una conjunción que implica casi un cuarto del PBI y casi un cuarto del comercio internacional del mundo, esta asociación, sin China, como bien dijo. Entonces, es una decisión y es un peligro, porque además este tipo de acuerdos, y es donde quizás a veces nosotros nos quedamos con algo que no es menor, que es el comercio, sin duda no es menor, pero nos olvidamos que en estas negociaciones hay toda otra cartera, digamos, de puntos a negociar gigantesca, que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de las patentes. Y el TPP exige acuerdos incluso más flexibles en temas de patentes y en particular de medicamentos que lo que exige hoy en día la OMC, que es como esta especie de Corte Suprema del Comercio Exterior, que también conocemos algunos y que bastante hemos padecido, pero bueno, en definitiva, lo importante es decir, además de liberalizar el comercio, se quiere liberalizar y se quiere intervenir en el tema de las patentes y también en el tema de las compras públicas. Y no me par, porque hay muchísimas cosas que se negocian, ambientales, etcétera. Pero el tema de compras públicas es, sin más, decir que se le va a dar trato nacional en las compras del Estado y en las licitaciones y en todo, digamos, el gasto de inversión y en los proyectos que licita el Estado, se le va a dar trato nacional a todos los países del TPP, incluido Estados Unidos, y esas son las grandes negociaciones que se están dando, liberalizar el comercio de servicios, el tema del trato en las inversiones extranjeras directas. En definitiva, lo que quiero decir es que el peligro va más allá de la cuestión comercial y es una definición de hacia dónde se quiere dirigir la política. Entonces, acercarse a la Alianza del Pacífico, aunque no sea más una señal hoy, y acercarse a la posibilidad de volver a tener un TPP, en definitiva, es definir cuál es el tipo de inserción internacional que se le quiere dar a la Argentina. Que claramente la que se está planteando hoy, y con los socios que se está empezando a querer fortalecer el lazo, es una inserción internacional que define un modelo de país en el cual lo que se quiere priorizar es el desarrollo productivo del agro. Es, digamos, esta idea de volver a ser un proveedor de materias primas y estar inserto a través de nuestros recursos naturales. Que es una inserción, por supuesto, distinta a la que se estaba planteando, y eso además claramente tiene una consecuencia entre qué inclusión social y cuánto empleo genero. Es así de simple. Entonces, es una definición política y económica de qué modelo de país uno está decidiendo. Del otro lado, cuando uno plantea qué era el modelo de crecimiento económico con inclusión social y desarrollo, es que lo que se necesitaba para llegar a eso es desarrollar, en particular, la industria, con el agro, por supuesto, pero con la industria. Entonces, ¿qué implica? Que si nosotros tenemos un agro pujante, que está muy bien, lo que queremos es nosotros ser los que producimos los agroquímicos que van al agro, los tractores que usa el agro, porque no es que esté mal tener recursos naturales. Digo, los países del norte de Europa, de Finlandia, Suecia, que tienen muchos recursos naturales y que tienen una industria forestal gigantesca, se desarrollaron gracias a que son los primeros proveedores mundiales de la maquinaria para explotar esos recursos naturales. Y la Argentina ha tenido históricamente, ha desarrollado maquinaria agrícola, ha desarrollado agroquímicos. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Y de hecho lo vemos en la actualidad. Está muy bien, el agro tuvo un cambio de precios relativos y explota la producción agropecuaria, pero los tractores en estos 5 meses se incrementaron en un 70% las importaciones. Eso quiere decir que el agro lo que está traccionando es la producción de tractores de otro país. Entonces, estas son las decisiones que se discuten cuando se ve cómo se quiere, digamos, insertar uno en el mundo, y por eso son estas señales que a mediano y largo plazo tienen un impacto muy fuerte. Entonces, esta idea de debilitar el Mercosur, digo, la cuestión institucional que nombraba recién Telma, de que no va a haber cumbre de presidentes del Mercosur. Y no va a haber cumbre de presidentes del Mercosur
del lado de aquellos que se llenan la boca hablando de las instituciones. Bueno, el Mercosur es una institución y tiene sus cumbres presidenciales y cada 6 meses se entrega la presidencia pro tempore con un martillito que hace así, y es todo un momento, digamos, de una celebración de seguimos avanzando en este proceso de integración con sus instituciones fortalecidas. Bueno, eso no sucedió, y además no sucede porque justamente una de las cuestiones que se va a negociar en este segundo semestre, además de la cuestión de por qué no quieren dársela a Maduro por cuestiones políticas, es porque está avanzando la negociación del Mercosur con la Unión Europea, que también se aceleró en estos 6 meses. ¿Y se acelera de qué manera? Con esta negociación que vuelve a poner en juego, porque no es que esté mal negociar con la Unión Europea un acuerdo de integración entre las dos regiones, pero uno, cuando son 4 países, negocia más fuertemente, y esa negociación es una negociación cuando uno toma y uno da, es una negociación. Ahora, si yo acepto todas las condiciones que me impone digamos, el más fuerte, que está claro quién es en esta negociación, se genera un determinado problema, y es un riesgo similar, porque también cuando se negocia con la Unión Europea, más allá de las exigencias comerciales, de que nosotros liberalicemos, siempre se pone el nombre mítico, el 90% de nuestro comercio con ellos de acá a 15 años, y que para sacarle una cuota de cerdo, de producto primario, de lácteos, hay que batallar, no se imaginan cuánto, pero entonces en esa negociación está la parte comercial y que es bastante compleja. Pero también hay negociaciones de compras gubernamentales, hay negociaciones de IP, se llama indicación geográfica, entonces si se puede seguir llamando champán, manteca, bueno, no importa. Hay un montón de cuestiones que son medidas proteccionistas del lado de ellos, que en estas negociaciones también empiezan a jugar. Entonces, en definitiva, el debate cuando uno se pregunta cuál es la negociación que uno quiere profundizar, porque en todos estos años, y tratando un poco de abonar a esta idea de los mitos, nosotros no estábamos no solo aislados en el mundo, sino que estábamos llevando conversaciones desde el Mercosur con la Alianza del Pacífico. Había habido encuentros de cancilleres, de cómo avanzar, de cómo acercarnos en las relaciones, porque por supuesto que los países de la Alianza del Pacífico son partes de América Latina. Entonces, no es que nosotros decíamos no queremos saber nada, más allá de que hubiera esta idea hace 4 años de mostrar qué bien que le va a la Alianza del Pacífico, cuando yo quisiera que me busquen una industria bien desarrollada en los países de Sudamérica, en estos que son de la Alianza del Pacífico, y qué malos, qué cucos, qué proteccionistas y qué estatistas intervencionistas son los del Mercosur. Y en este juego era una cuestión más mediática, pero nosotros seguíamos avanzando en este proceso de acercarnos al resto de los países. Y de la misma manera, la negociación con la Unión Europea estaba. El tema es que uno pensara en qué negocia y qué prioriza cuando negocia. Y entonces volvemos a decir, bueno, el eje está en cómo nos queremos insertar en el mundo. Y por eso había una idea clara que más allá de la inserción internacional con las grandes potencias, incluida India e incluida China, por supuesto, pero con todas las grandes potencias, lo importante era fortalecer la región, que es donde hay que poner los ojos, porque parece que a veces nos olvidamos que en América Latina viven 600 millones de personas. Es el doble de la población de Estados Unidos, por supuesto con un PBI per cápita más bajo, pero con un PBI per cápita que había crecido muchísimo en los últimos 10 o 12 años. Y además es una región, nosotros como región en América Latina, el 80% de lo que compramos, se lo compramos afuera, y es industria. ¿Qué implica eso? Que tenemos un espacio para crecer dentro de la región, fortaleciendo nuestros lazos económicos, políticos y productivos, muy grande. Y que lo que yo les decía, es una elección de inserción en el mundo, porque es una elección de sociedad, de desarrollo económico y de modelo de país que uno tiene. Y esto, por supuesto, lleva a la política, porque las decisiones que se van tomando las toman presidentes, se firman acuerdos, y entonces, digamos, hay un gran marco político sobre el que se va avanzando en este tipo de negociaciones. Pero lo que sucede es que detrás de estas negociaciones políticas y que tienen su pata, por supuesto, económica, hay siempre una idea de país. Está claro que el actual gobierno tiene una que es volver a insertarnos como un país proveedor de materias primas, y con esa idea de que hay que hacer producir aquello para lo que somos competitivos, y no es que el proceso de ser competitivo
es un proceso y para eso se necesita empezar a producir, vender en el mercado interno, hacerse fuerte, venderle al país de al lado y así ir fortaleciendo y crear una capacidad productiva importante. Digo, yo siempre cuento la anécdota, y esto, digamos, tiene que ver con el proceso de integración, aunque no pareciera, porque tiene que ver con qué espíritu uno trabaja. A Japón, en los años 60, cuando presentó sus primeros autos de Toyota, le dijeron, andá, volvé, vos olvidate, esto no lo vas a hacer nunca. Sos absolutamente ineficiente y no se pueden comparar tus autos con los autos que ya tiene Europa y Estados Unidos. Dedicate a otra cosa. Yo me imagino alguno que hoy se anime a ir a decirle a Toyota, no, me parece que los autos no son lo tuyo. Entonces, ¿qué implica? Que son procesos. Ahora, esos procesos se transitan con determinadas políticas hacia adentro y con un determinado relacionamiento hacia afuera. Y es importante porque eso, por supuesto que lo lleva adelante un país, lo llevan adelante sus funcionarios y es importante quién encabeza esos procesos y cuán claro lo tiene. Y por eso me parece, digamos, cuán claro lo tenían, por supuesto, Néstor y Cristina, pero que lo tenían claro desde el 25 de mayo del 2003. Y por eso a mí me interesa, en general, en cada una de las charlas, vuelvo al discurso de Néstor y siempre encuentro algo. Y hoy, digo, estaba revisando de nuevo y él habla de que su objetivo de política exterior es fortalecer el Mercosur y es fortalecer su relación con todo el resto de América Latina, política, económica y comercial, y que pretende tener una relación, y que me acabo de fijar, seria, amplia y madura con Estados Unidos y con la Unión Europea. Porque, por supuesto, nadie niega que uno se tiene que relacionar con el mundo, y nosotros lo hemos hecho. Nada más que lo importante es cómo nos relacionamos o si lo que hacemos es si nos sometemos. Y me parece que realmente, estando en el Instituto Patria, a días de festejar el Bicentenario de la Independencia, es importante reivindicar un gobierno y un proyecto político que quería la independencia y no la sumisión. Muchas gracias. Impresionante tu apertura. Bueno, ahora Arnaldo Bocco. Bueno, buenas tardes. Hemos sobrevivido la dureza del gas pimienta, pero para los que empezamos nuestra vida política en los 60 hemos sobrevivido a algunas cosas más, así que tenemos la fuerza suficiente para seguir luchando pese a estas cosas que nunca son casuales. Bueno, también quiero ser parte de estos agradecimientos a la casa que nos ha recibido con este núcleo tan importante de gente que obviamente muestra que hay una enorme curiosidad y que trasciende lo nacional, porque esto alude al pensamiento latinoamericano y a seguramente los temores que todos abrigamos internamente sobre tanta vertiginosidad en los cambios que se adoptan por parte de la política del Estado en un periodo de tiempo tan corto, y también muestra que nos estamos nutriendo de herramientas para empezar a discutir en otro terreno, y es bueno que la militancia, que los sectores curiosos, que quien quiere salir a discutir en la calle, en el almacén, en el aula, sepa que este no es un tema menor, que por ser un tema internacional es un tema gravitante, y ya no solo para nuestros hijos, nuestros nietos, para nosotros, por la velocidad con que los acontecimientos ocurren. Y es interesante también señalar que el gobierno, a quien nosotros estamos criticando por sus medidas, también actúa con mucha velocidad. Y actúa con tanta velocidad y arrogancia que un ministro de Economía dice que está haciendo el trabajo sucio y no se abre una sola boca en nuestro país para señalar exactamente la gravedad de las decisiones que se adoptaron. De tal manera que espero que, si bien ha sido abrumadora la intervención de los colegas y compañeros que me anticiparon, ustedes sepan entender que es sumamente relevante en el discurso político lo que va a ocurrir de aquí en más, o al menos en la visión que tengo de lo que va a ocurrir de aquí en más. Es interesante el título que el Instituto Patria le puso a esta reunión, que le puso del ALCA, que fue un acto de independencia económica regional impulsada por tres grandes remeros que tuvo la justicia social, la acción del Estado, el pensamiento estratégico, como fueron Néstor, Chávez y Lula, y
y Evo, obviamente, en sus prolegómenos, y pensar que esta es una respuesta a los logros que tuvimos a partir del 2005. Es decir, la visión que tenemos de lo que transita es la visión de un conflicto que es producto de las acciones que hicimos nosotros, tanto en el gobierno como en la sociedad política, que tomó posiciones muy marcadas al decir no al tipo de desarrollo. Figúrense que en la etapa del menemismo, aunque de la alianza, la Argentina se pensó en dolarizar su sistema monetario. De tal manera que recordemos esto, porque son hechos que pueden volver con otra simbología, con otro mensaje, pero que en definitiva muestra que un gobierno está dispuesto a hacer una gran cantidad de cosas que llevan a dislates como esto, donde países, si bien pequeños como El Salvador o Ecuador, han abandonado sus monedas y hoy tienen como circulación, junto con Panamá, el dólar. Nunca más, seguramente en el plazo corto, van a poder salir de ese sistema monetario, porque es mucho más difícil salir que entrar del sistema. Y realmente son los temas que vale la pena analizar en el día de hoy. Primer punto que se deduce de las dos intervenciones magistrales que tuve antes de la mía, es que el proceso de enfoque que sigue este sistema estilizado del gobierno Cambiemos la Argentina es un país que debe reprimarizarse. Si uno decodifica el discurso político que utiliza el presidente, los ministros, algunos con más pudor, otros con más desenfado, gracias, uno advierte que nos están diciendo que producir granos es mucho más importante que producir máquinas. El primer punto que debatimos, tanto en la política interna como en la internacional. Y es un punto no menor, porque la Argentina produciendo granos, yo tengo mis dudas, dicen que le da de comer a 300 millones en el mundo. Pero produciendo máquina tenemos la certeza que a la corta o a la larga le damos de comer a 44 millones de argentinos. Y eso no es un tema menor. A propósito, no lo iba a decir, para los que estamos acá también hay una economía de la alegría, y es esta. Es que nosotros sentimos alegría cuando la Argentina inaugura una fábrica, cuando inaugura una línea de ferrocarriles, cuando la Argentina se integra soberanamente al comercio mundial y cuando hace acuerdos saludables para el conjunto de la sociedad. La economía de la alegría, que existe como disciplina en el pensamiento neoliberal, como es el que se está llevando aquí, es la economía para el Jockey Club. Nosotros no estamos de acuerdo con ese criterio y eso nos reúne y nos alienta para estar aquí, para pensar en cómo reforzamos nuestra alegría y no la de ellos. El segundo mensaje que quiero decir, y lo voy a analizar más adelante, yo fui parte del primer acuerdo, estando en el Banco Central, con el Banco Central de China, cuando establecimos la primera línea de swaps con el Banco Central de China por 10.000 millones de dólares. Era un secreto realmente, y cuando se hizo público, a nosotros se firmó en Medellín, en Colombia, con el Banco Central de China, que en realidad se llama Banco Central de la República Popular China, Banco del Pueblo de China se llama, que no es poca cosa, y además que tiene siempre unos presidentes que son extraordinarios. Voy a ir a relatar un tema que nos dijo el presidente del Banco Central cuando nos firmamos. Y nosotros, cuando salió la noticia acá, que era un poco más tarde que en Medellín, nos acribillaban los industriales, la UIA, estos señores que ahora se rasgan las vestiduras, que yo llamo industriales del campo, porque en realidad vendieron todas sus empresas para convertirse en grandes terratenientes, nos llamaban para decir, ustedes lo que van a hacer ahora es desindustrializar la Argentina. Bueno, quiero decir que este es un mensaje para los industriales. Nosotros intentamos hacer lo máximo posible para hacer avanzar la frontera de industrialización. Avanzamos con logros, con errores, con un gran avance en términos de lo que significó darle
tanto a los empresarios como a la clase obrera, un norte. Este mensaje de la política doméstica más la internacional, que esta es una consecuencia de la visita de Obama y de los acuerdos con Estados Unidos, es un mensaje también a esos industriales. Por eso me alegro mucho que en simultáneo con este tratamiento que tenemos hoy a la visita de Macri a Chile, hoy se haya movilizado ESMATA de la forma que se movilizó para defender el proyecto industrial del desarrollo de industria argentina en materia de autopartes. Es decir, no es poca cosa que mientras alguien discute cómo abrir la economía más, cómo hacerla más dependiente en nuestra visión, hay una parte del sector de la clase obrera, de los organizados, del mundo del peronismo, de quienes adhieren al Frente para la Victoria, que estamos pensando que a esta economía hay que hacerla más industrial. Y vamos a dar batalla por tener una economía más industrial. A estos industriales que tenían mucho miedo porque hacíamos acuerdos con China, le estamos diciendo, ahora tengan miedo, porque con nosotros iban a tener empresas, con estos no van a tener empresas. Hay un punto muy importante en lo que estamos viendo en esta etapa, digamos. No es menor el mercado latinoamericano para nuestro sector industrial. Parte de nuestro superávit comercial en las manufacturas de origen industrial son producto de exportaciones que hacemos a esos países, aun cuando tengamos déficit con Brasil. Entonces, esta experiencia que hemos vivido en estos meses, donde Brasil está pasando por una crisis y ha dejado de consumir productos argentinos, nosotros hemos aumentado el consumo de productos brasileños, siendo Brasil colocador de excedentes no ubicables en su mercado interno. Entonces, junto con derrumbar el Mercosur, quieren derrumbar un proyecto de acción colectiva en donde avanzábamos con UNASUR a otro lado. No solo estábamos pensando en la industria, estábamos pensando en la integración del sistema energético, que es la base de la construcción de la sociedad moderna para los próximos 50 años. Cuando Chávez planteó el gasoducto como un punto nodal, planteó el Banco del Sur, cuando planteó una serie de temas centrales con Néstor, y se empezó a discutir la plataforma de la integración en el sistema de la infraestructura latinoamericana, y coincidir todos en ese punto para que el financiamiento internacional nos dotara de la máxima independencia en el uso de la energía y el desarrollo de la infraestructura, necesitaba un paraguas institucional y no alcanzaba con el Mercosur. Macri viene para desarmar todo eso, porque quiere importar energía, no producirla localmente y llegar al autoabastecimiento. Otro punto importante que Paula hizo mención recién fue el tema del Estado. Quiero señalar un ejemplo. Las licitaciones del Estado son muy relevantes a la hora de la protección arancelaria que tenemos para la industria local y para la industria del Mercosur. Hay sectores que los grandes conglomerados internacionales, proveedores de determinado tipo de productos muy sofisticados, llámese papel para emitir monedas, billetes, la propia moneda que circula en la Argentina, nunca ninguna empresa que no sea del Mercosur o Argentina ganó una sola licitación. Son licitaciones sofisticadas, de altísimo costo, pequeñas, pero de gran valor. Entonces, Corea, Francia, Alemania, Croacia, siempre licitaban con sus empresas privadas para ganar las licitaciones que hacíamos en el Banco Central y nunca pudieron ganar una sola licitación porque el 35% de arancel que tenían que pagar las descolocaba. Quiero decir con esto que así como hay este ejemplo, que quiero que ustedes visualicen la importancia de la protección, se hace extensivo a otros aspectos, y en particular a uno que en mi lectura fue uno de los temas importantes en donde Macri entregó el Estado en la visita de Obama. La reforma del Estado dejó que ideológicamente la maneje Estados Unidos, que es toda la provisión de sistemas informáticos, toda la provisión de la tecnología para las comunicaciones internacionales, no solo las telecomunicaciones, sino las comunicaciones, y todos los sistemas de inteligencia internacional manejados por estos carriles. Es decir, la supuesta reforma del Estado que quiere encarar el gobierno, la quiere encarar sobre la base de este vínculo subordinado que en definitiva, bajo el paraguas de la Alianza para el Pacífico, en definitiva lo que le dota
es de mayor poder a Estados Unidos para poder participar en este aspecto, como lo señaló Paula, y que no es para nada menor. Y el tercero, que es muy relevante, es que vamos camino a una desregulación del sistema financiero en la Argentina para que precisamente el mercado de capitales de Nueva York sea el ámbito en el cual el gobierno, que tiene dos objetivos centrales en estos días, que es bajar el salario en dólares, y segundo, financiar lo que no puede hacer, que es bajar el gasto público, el desarrollo futuro con mayor deuda externa, lo haga en ese mercado y no permita que la Argentina utilice otros mecanismos para financiar aún la infraestructura que de otro modo lo hubiéramos hecho nosotros si pudiéramos contar con la alianza estratégica con China, que nada menos que ha creado ahora no solo el financiamiento a través del Banco de Desarrollo China, que se ha hecho cargo de una gran cantidad de obras en la Argentina que financia en forma directa, como las centrales en el sur, en la Patagonia, sino que además China ha creado con todos los países asiáticos y con la adhesión de más de 14 países como Inglaterra, bueno, Reino Unido, como Francia, Italia, Turquía, Egipto, Brasil, ha creado el Banco Internacional de Financiamiento de la Infraestructura. Un ente que maneja de entrada casi 200.000 millones de dólares para volcar como patrimonio, que significa que puede prestarlo 10 veces, para financiar el desarrollo de la infraestructura a nivel global, digamos. Hubiera sido el órgano de financiamiento del Banco del Sur para que el Banco del Sur canalizara localmente el desarrollo de infraestructura. Entonces, con esto quiero señalar algo muy curioso, que es que la Argentina, que no era parte de los BRICS, que no sabemos si va a ser parte de los BRICS, porque somos demasiado chiquititos y a veces imprevisibles, tenía un aliado importante cuando se nos abrió la posibilidad de empezar a negociar con los BRICS. Los BRICS son el ámbito de producción más creativo, porque integran lo que en el mundo, los BRICS es un nombre cómodo inventado por el JP Morgan para 4 países. Hay otro banco que le llama Águilas, y son 27 los países, entre los cuales está Indonesia, está Tailandia y marginalmente está la Argentina. Es muy lindo llamarlo águila, ¿saben por qué? Porque el águila vuela alto y mira muy lejos, mira el futuro. Y nosotros somos parte de eso, de ese grupo de países. Ahora, con esta decisión que toma el gobierno local e internacionalmente, le damos la espalda a esos aliados. Si yo le digo a ustedes Indonesia, probablemente muchos sabrán que es un país que está, obviamente, en el mundo de expansión en el continente asiático, pero es un país que acaba de pasar en su Producto Bruto al Reino Unido de Gran Bretaña. Es decir, hoy Gran Bretaña, que es octavo, noveno en el mundo, ha sido desplazado por Indonesia. De tal manera que esas son las potencias con las cuales nos veníamos aliando nosotros en el esquema de política internacional de cooperación sur-sur que veníamos llevando adelante. No quiero mirar hacia atrás, poner los ojos y mirar por el espejo retrovisor. Miremos hacia adelante, porque mientras nosotros volvemos al pasado, llámese Estados Unidos, ellos, Tailandia, Indonesia, Vietnam, China, miran al futuro y establecen mecanismos de cooperación que nosotros estamos dando la espalda. Fíjense, nosotros establecimos un sistema no usado por pereza empresarial argentina y alguna nuestra desde el Estado, de pagos sin pasar por el uso del dólar en el comercio con Brasil. Y venía el pago en monedas locales con Uruguay y con Paraguay. Por cada empresa argentina que intervenía en el mercado pagando en monedas locales, había 14 empresas brasileras. Quiere decir que los brasileros eran más propensos a darle la espalda al dólar. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto? Bueno, primero la enfermedad argentina, que es el amor al verde, digamos, que es algo muy difícil de combatir culturalmente, pero hay una, digamos, también está el bolsillo, porque todas las transacciones del comercio mundial que se hacen en Argentina, salvo los convenios ALADI, pasan por el mercado de Nueva York. Entonces, una pyme que exporta $40.000 termina pagando un costo por ese financiamiento de la exportación que le paga a bancos norteamericanos aun cuando se lo venda a Bolivia. Si establecíamos el sistema de pagos en monedas locales, cosa que China ha ido haciendo con 38 países que hay en toda Asia y con algunos países como el caso de Brasil, hubiéramos abandonado la esfera del dólar para ir avanzando en darle jerarquía a otras monedas. Es decir, tal es la relevancia que ha tomado el renminbi o el yuan, como quieran llamarlo, chino, que hasta Japón se avino a hacer el intercambio en monedas locales, evitando el uso del euro
y el dólar. Entonces, lo que quiero decir con esto es aterrizar en el verdadero problema. Y vamos a empezar con un tema muy interesante y muy simpático. Ustedes habrán visto que el gobierno llegó y dijo, bueno, vamos a desarmar la cooperación con China. Y empezó a anunciarle a las empresas que las represas de Santa Cruz no se iban a hacer con el financiamiento del Banco de Desarrollo de China, que la licitación estaba mal hecha, que había sobreprecios, etc. Cuando Macri fue, que no lo citó Juan Manuel, pero supongo que es por la cantidad de información que tenía y la velocidad con que hizo su exposición. Cuando fue hace muy poquito a Washington, 2 días después que estuvo Obama aquí, se entrevistó con el presidente chino. Siempre doy este ejemplo porque la reunión duró 30 minutos, que con el uso de traductores se remite a 15 o a 12, entre los saludos, los regalos, etc. El presidente chino usó una sola frase, le dijo, mire, yo le quiero notificar que nosotros tenemos una cláusula de cross default. Si usted reniega de nuestro financiamiento, nosotros nos vamos a llevar el financiamiento. Pero con el financiamiento nos vamos a llevar las reservas del Banco Central, nos vamos a llevar toda la plata que tenemos en Argentina, porque se caen en default todas nuestras inversiones, por una que ustedes dejen. Quiero decir con esto, el presidente fue a China y no leyó los contratos que la Argentina tiene firmados con el país que se entrevistaba. Ni tampoco la canciller, que aspira a un cargo de mayor jerarquía, que esperemos que tenga en cuenta estas cosas, ni tampoco de quienes tienen que armar la agenda y la formación del presidente ante cada una de esas reuniones. Yo tengo solo una duda que por ahí deja un cachito de alegría. A mí me parece que hay un hecho que ocurrió en los últimos días que no sé si va a ser todo tan fácil. El hecho que los ingleses hayan votado el apoyo al Brexit no es un tema menor, no es un tema menor. Es decir, si ustedes miran el costo que significa para Europa esa decisión de Inglaterra, del Reino Unido, de irse, que son enorme la cantidad de consecuencias que tiene, genera y dispara cambios muy importantes. Por ejemplo, uno de ellos es que debilita al mercado de Londres como jugador importante en el mercado de capitales europeo, porque es el máximo ámbito de negociación de las finanzas de Europa y uno de los 4 más grandes del mundo, probablemente el segundo o el tercero. Ahora, Londres, que tiene una historia de dominación del mundo solo reservada a los barquitos en este momento, pero que las finanzas juegan un papel relevante, especialmente en una ciudad tan importante como esa, como la ciudad de Londres, donde buena parte de la población vive de estos servicios, no se va a quedar cruzado de brazos. Por eso se habla que uno de los grandes beneficiados ha sido Rusia, y también se habla que Londres ya tomó contacto con China para decir, todo lo que ustedes no pudieron usar hasta ahora, como yo me voy a distanciar del resto de Europa, me voy a acercar a que ustedes utilicen este mercado de capitales porque yo voy a necesitar que alguien le inyecte dinero. Como en el pasado fue los famosos petrodólares que no le iban a Estados Unidos, sino que usaban el mecanismo de los fondos de inversión de Londres para poder ir al resto del mundo. Esto genera un escenario distinto en términos de la integración internacional y también pone a Europa en un aprieto, porque nosotros no sabemos ahora con quién estamos negociando. No sabemos cuál va a ser el ámbito de negociación, no sabemos si Escocia va a querer siendo parte de la Unión Europea en los próximos años seguramente, tampoco sabemos si Holanda, como se rumorea en estos días, en la prensa internacional no convoca el año que viene a un plebiscito también para dejar la Unión Europea, y ya se habla nuevamente del Grexit, o sea que Grecia mira diciendo, bueno, yo estoy considerando la posibilidad que si bien estoy un poquito detenido en el tiempo, mañana me puedo ir. Y se empieza a hablar que hay comunidades políticas organizadas en los países más chicos de la Unión Europea que también se quieren ir de la Unión Europea. Entonces, esto va a traer consecuencias internacionales muy relevantes, a las que no me voy a detener ahora demasiado porque ustedes fueron convocados para otro punto, pero este no es un punto menor. Y no es un punto menor en la Organización Internacional de las Finanzas, en un país que vino luchando, como lo dijo Juan Manuel también en su introducción, de una manera denodada para resistirse a la financiarización del sistema mundial durante mucho tiempo,
nos desendeudamos, vivimos de otro modo la relación con el sistema financiero, no crecimos en endeudamiento, usamos las reservas para apalancar el crecimiento local, cuando fueron remisas los ingresos capitales se usaron las reservas para financiar el gasto y nos permitió mantener un nivel muy alto de empleo, permitió mantener un nivel de distribución de ingresos desconocido en los últimos 40 años y nos permitió mantener la esperanza de la Argentina porque teníamos soberanía sobre el manejo de la moneda. Este gobierno viene para entregar el manejo de la moneda. Y la Alianza del Pacífico debe ser vista en esa dirección, como parte del esquema de integración al sistema financiero internacional subordinado a la lógica de movimiento del capital-dinero, que es el que se administra en los mercados internacionales. No quiero poner el componente Donald Trump, ni tampoco decir lo que opino de cómo van a ser las elecciones, pero imagínense un mundo en donde Estados Unidos es gobernado por Donald Trump. Entonces, por eso me permite ser optimista para lo siguiente, y no solo para los que estamos en la mesa, sino también para los que están del otro lado de la mesa. Porque algunos tienen micrófono, otro tiene horas en la calle, hablando con gente, hay gente que da clases. Este mundo es para dar una batalla cultural el que estamos viviendo en la Argentina. Y la batalla cultural es casi como la batalla de la democracia ante la dictadura militar. Porque lo que tenemos enfrente es casi lo mismo, nada más que en lugar de los abuelos están los nietos en el gobierno. Y este es el gran desafío que tenemos. Nosotros tenemos que construir un discurso propio de soberanía nacional, de vuelta a plantearnos los grandes temas nacionales, porque tenemos que defender esa felicidad que el pueblo añora tener y que con el paso del tiempo, si no nos plantamos muy fuerte, probablemente la pierda. Entonces agradezco a esta casa que nos permita transmitir estas ideas y los invito a que sigamos trabajando por este pueblo que nosotros defendimos de una manera muy distinta. Gracias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas entonces. No sé si hay alguien para repartir el micrófono. Bueno, podemos hacer 2 o 3 preguntas juntas y después las van respondiendo acá desde la mesa. A ver, levanten la mano los que quieran hacer. Bueno, disculpe, mi nombre es Cecilia. Yo lo que quería, justo, estuve tomando nota y hacía mucho hincapié en la importancia del mercado latinoamericano, ¿no es cierto?, para fortalecer quizás la debilidad que hemos tenido en estos 12 años, tanto en Argentina, Brasil, Venezuela, es no haber fortalecido estructuralmente ese mercado interno para poder llegar al punto en que estamos hoy en día, donde tenemos derrotas. No somos vencidos, pero sí estamos atravesando un periodo de derrotas de lo que es los gobiernos nacionales y populares. Quizás una falta de profundización en los cambios estructurales. Quisiera saber si, no sé si me entendieron la pregunta. Sí, está claro. Yo digo, ¿no? Así contestan. Bueno, buenas tardes. No, yo básicamente más que una pregunta retórica sería, me gustaría saber qué tipo de inversiones, de qué tipo de inversiones habla Macri, porque verdaderamente de inversiones no productivas o inversiones de capital como fueron en los 90, que rompan todo tipo de barreras y vengan. En los 90 básicamente sucedió que muchas empresas eliminaban la competencia, comprando y fundiendo a las pymes acá, y eso era netamente perjudicial para el resto de la sociedad. Digo, me parece que de trasfondo tampoco se habla de la cuestión del comercio. Firmamos un acuerdo con cualquier país del mundo, digo, ¿cuál va a ser el beneficio, si es que lo hay, para el resto de la población, ¿no? Eso me parece que es extremadamente importante, en qué forma los relacionamos y en qué forma va a afectar al resto de la población, ¿no? Porque creo que durante el periodo pasado, entiéndase los 90, esa apertura al comercio, digo, lo generó inestabilidad, no fue
digo, netamente atractivo para el resto de la población y bueno, vimos que en el periodo, digo, 2003, en el cual el país empezó a crecer, tuvo un desarrollo, una burguesía incipiente, pero bueno, hubo un desarrollo, entiendo, industrial, digo, hubo trabajo, hubo empleo, hubo un desarrollo, se empezó a ver actividades concatenadas. Por otro lado, digo, también, sí, ya te lo redondeo, digo, también digo lo que es importante cuando uno dice de inversiones, digo, ¿qué tipo de inversiones? Como te decía anteriormente, que generen actividades concatenadas, digo, que permita desarrollar al personal argentino y no sean inversiones en el sentido, digo, como son en México, maquila, que son inversiones de rápido y pie de ojo. Muchas gracias. Bueno, una más. Bueno, yo formo parte de los argentinos que estamos en el exterior, da la casualidad que somos varios y queremos agradecer porque además vamos a pedir una reunión. Nosotros queremos ayudar, estamos muy desesperados los que estamos afuera por lo que está pasando en el país y creemos que este es un buen punto no solo para reunirse, sino para avanzar. ¿Cómo podemos colaborar? Queremos y creemos que debe haber acciones diferentes en todos lados. En el resto del mundo ya hay gente en Bélgica, hay gente en Francia, en España, gente que se está reuniendo, que vamos a hacer congresos, pero aparte de congresos queremos acción. Queremos saber cómo colaboramos, cómo salimos, diferentes formas de lucha que puedan realizarse, que sean mínimas, cortas, como sea. Todo lo que podamos en el exterior nosotros colaborar y repartir información, porque la situación es muy crítica. Creo también que tenemos que hacernos una gran autocrítica. Profundamente para nosotros, la presidenta Cristina va a seguir siendo nuestra presidenta, pero creemos que hay un montón de otros funcionarios que tendrán que volver o gente que tendrá que sumarse por algo mucho mejor. Es cierto que hemos sido derrotados, pero tenemos que pensar en cómo salir de esto. Bueno, creo que esa pregunta la tiene que contestar alguien del Instituto Patria, ¿no? Sí. Alguien del Instituto Patria tiene que contestar esta última pregunta, pero bueno, vamos a empezar por las que ya hicieron. Inversiones y fortalecimiento del mercado interno. El comercio mundial. El comercio latinoamericano. Hola, hola. Hacemos el mismo orden que antes, entonces. Primero, si se fortaleció o no se fortaleció el mercado interno en los países de América Latina en los últimos 15 años. Yo creo que hay un fortalecimiento del comercio interno, o del mercado interno, mejor dicho, en buena parte de los países de América Latina y el Caribe en los últimos 15 años. Esto es algo evidente. Lo que vamos a poder discutir, me parece, y está cada vez más claro, y tiene que ver con condiciones económicas. Ellos son especialistas, saben mejor que yo el tema, pero condiciones económicas que no se solucionan en 10, 15 años, es el cambio de la matriz productiva de América Latina y el Caribe, es dejar de solamente vivir de los commodities o de esperar el precio internacional del commodity para poder tener economías que subsistan. Este es un problema concreto, evidente, se ve con la caída en los precios internacionales del petróleo en algunas economías de América Latina y el Caribe, cómo incidió eso a nivel del presupuesto de cada uno de estos países. Y son gobiernos, la gran mayoría de los países petroleros que han perdido ingresos, son gobiernos post-neoliberales, pero por ejemplo, ahí se mencionaba el caso de México. Si vos vas al caso de México y analizás cómo impactó la caída de los precios internacionales del petróleo a Pemex, por ejemplo, bueno, tenés 10.000 despidos, una situación muy inestable en términos económicos que se combina a la vez con una situación política muy, muy compleja, como veníamos diciendo antes. Y ese puede ser el ejemplo. Ahí se preguntaba, ¿cómo sería una Argentina con TLC? ¿No? Era una pregunta que surgía. ¿Cómo sería una Argentina con TLC? Yo ahí siempre pongo el mismo ejemplo, que fue el mismo ejemplo que tomaron los presidentes en el 2005 para decirle que no al ALCA, que era el ejemplo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado el 1 de enero de 1994, que ahora lo acaba de saludar Peña Nieto nuevamente, algo que es una locura en términos históricos, pero Peña Nieto acaba de saludar este acuerdo y atacó a Trump por ser aislacionista y por decir, bueno, si Trump no quiere vincularse con nosotros, por lo menos nos hemos vinculado en las últimas 2 décadas. Bueno, se ha vinculado a México de una forma grave para una buena parte de su población, está
Yo hay una pregunta que es sencilla, que es la misma que hizo Cristina Fernández en abril, el 13 de abril en Comodoro Pi. ¿Ustedes están en mejores o peores condiciones que el 10 de diciembre? Y con México hay que preguntarse lo mismo. ¿México hoy está en mejores condiciones que en la década del 80 o en mejores condiciones que el 1 de enero de 1994? Y yo creo que está en peores condiciones económicas, o al menos buena parte de su población, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, cuando hablamos de Tratado de Libre Comercio, cuando hablamos de asimetrías comerciales, tenemos que ver también quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Porque digo, algunas de las industrias automotrices mexicanas posiblemente hayan ganado con el acuerdo del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Pero, indudablemente, este es un modelo económico que ha dejado a una gran parte de la población afuera del mercado interno, afuera de las condiciones materiales mínimas de supervivencia, y estamos viendo ese ejemplo en buena parte de los países de la Alianza del Pacífico. Por eso creo yo que hay que discutir ese modelo económico y que es importante este tipo de charlas. Yo voy a agregar una cosita con respecto a esto que decía Carl, porque, bueno, hubo ahora una reunión justamente del NAFTA en el norte, y México es sabido lo que ha sufrido el cierre de las pymes, el hecho ya solo que haya tenido que importar maíz para hacer sus tortillas ya es un ejemplo de lo que significó este acuerdo para NAFTA. Pero lo que quería agregar era que en Canadá se hizo una encuesta, y de esta encuesta salió que solo 1 de cada 4 canadienses está satisfecho con el resultado que dio el NAFTA. O sea que Canadá también ya empieza a darse cuenta lo que significó este acuerdo. Con lo que me queda de voz y lo que nos queda de energía, a esta hora solo un par de cositas. Con relación al tema de haber fortalecido, que aparte no pude no ver la cara de quien preguntaba porque era una voz en el fondo, pero digo, cómo se podrían haber fortalecido los lazos económicos y comerciales, que creo que es un gran desafío, porque sin dudas eso requiere, además, fortalecer los lazos económicos y comerciales con los países requieren cuestiones económicas y voluntad política, las dos cosas. En general, digo, y de hecho, si uno piensa en el surgimiento de la Unión Europea hoy, cuando nace fue más una voluntad política que económica, que era que se dejen matar los franceses con los alemanes, y la integración comercial que tienen hoy en día se fue construyendo a lo largo de los años, iniciando con una cuestión política fuerte. Entonces, digo, sostener procesos de integración largo ayudan a poder fortalecer los lazos comerciales, porque los lazos comerciales, una vez que además está dada esta condición política, por supuesto que requieren, como se decía, una capacidad de producción interna, de poder tener los tractores para venderle los autos o los bienes que querramos nosotros poder comerciar con alto valor agregado, o los satélites, ¿sí? O los guardapolvos. O sea, es muy variado los bienes que uno podría, pero eso hay que generar una estructura productiva que lo pueda hacer. Y cuando uno tiene cada vez más valor agregado sobre inversiones muy grandes, la otra pata a desarrollar, y que no es menor, es poder tener el financiamiento, porque muchas veces hemos perdido determinadas ventas importantes con otros países porque nosotros no podíamos dar las mismas condiciones de financiamiento que pueden dar las grandes potencias. Entonces, estas son construcciones que llevan mucho tiempo, que por supuesto no llevan ni 5 ni 10 años. El Tratado de Roma, si yo no me equivoco, de la Unión Europea, es del año 59, creo. Digo, estamos hablando allá de a lo lejos. Entonces, y tardaron décadas y además son un continente que tiene una historia común de guerras también, bastante larga, pero con esto, digamos, quiero resaltar dos cuestiones. Es que no es que por qué no hicimos la económica iba a llegar la política. La integración económica requiere una integración política sostenida y después requiere que haya proyectos en cada uno de los países, como nosotros estábamos llevando adelante, de fortalecer un entramado productivo que pueda, digamos, proveer y se pueda fortalecer este intercambio de productos y de bienes. Y con relación a la inversión extranjera directa, yo digo, quedó muy en claro el ejemplo de México y de cómo evidentemente no fue algo positivo en muchos aspectos en lo que hace al desarrollo económico y no al flujo de inversiones que viene. Y además porque creo que, si bien hay que dar debate sobre la inversión extranjera directa, qué tratamiento se le da, etcétera, yo creo que hay que tener en claro que, y los ojos, lo es importante es la inversión. Digo, y esto creo que nosotros mismos era la discusión que tratábamos de dar todos estos últimos años, porque más allá de que sea externa o que sea interna, lo que necesita un país para
industrializarse, desarrollarse y crecer, es inversión. Inversión, digo, sacando la financiera, que es tener una rentabilidad por tener una inversión en el mercado financiero, en la economía real, es poner una fábrica, es comprar una máquina nueva. Sí, se llama, bueno, no importa. Bueno, lo que pasa es que se supone que la inversión tiene un objetivo de tener un capital y multiplicarlo. Entonces, si hay uno que multiplica, no sé, los panes, otros multiplican con las finanzas y otros multiplican con las máquinas. Es cuestión de multiplicar eso. Uno invierte y después saca más. Invierte más, saca menos. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la inversión, que yo creo que esto no hay que perderlo de vista, porque lo importante, decía, perdón que me perdí, es la inversión, porque en los años 90, en el momento en el que además hubo un gran ingreso de inversión extranjera directa, a diferencia de un par de décadas pasadas, y sobre todo el 80, y que se hablaba todo el tiempo de la importancia del ingreso de inversión extranjera directa, la tasa de inversión sobre PBI, es decir, qué parte del Producto Bruto está explicada por la inversión, tuvo un promedio de 18%. Y en los 12 años del kirchnerismo, en lo cual se la pasaron diciendo que éramos el cuco de las inversiones, que las empresas no querían invertir y que había que ser, y que la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, tuvimos un promedio de 22% de inversión sobre el PBI e incluso llegamos a tener un pico de 24%. Entonces, en los momentos en los que nosotros éramos los ogros mayores. Entonces, en ese sentido, y ni hablar de la inversión extranjera directa que recibió China con un marco excelente de seguridad jurídica. Entonces digo, ¿qué es lo que le importa a la inversión? Poder tener ganancia, poder tener mercado. Entonces, en ese sentido, me parece que el debate que tenemos que dar a veces no es tanto la inversión extranjera directa, sino la inversión. Nosotros necesitamos una lluvia de inversión. Ahora en dólares, porque hay un problema macroeconómico, o puede haber, o viene a responder a otro problema, que es el ingreso de dólares y la restricción externa. Pero para el desarrollo de una economía, lo importante es la inversión. Y los países se han desarrollado en la historia del mundo con inversión propia en general, sumada a la inversión extranjera. Lo digo para que nos centremos en lo importante. Bueno. A ver, ¿hay más preguntas? Sí, a ver. No, ¿qué significa ser un país sí, observador? Te escuchamos. Hay miembros Gracias. plenos y miembros observadores. La Argentina tiene observación del Acuerdo del Pacífico desde que llegó el gobierno de manera formal. Antes era invitada, iba personal de menor rango de Cancillería, toma nota, informa a la Cancillería y la Cancillería sabe qué está pasando del otro lado. En esta ocasión, Argentina solicitó como miembro observador para ir generando el clima, viendo si la sociedad acompaña eso, que significa avanzar en términos de la Alianza del Pacífico y desandar el camino anterior. Es un proceso de prueba y error. En la medida que es observador, los otros presidentes te van a congraciar, te van a invitar a un buen cóctel, te van a decir que eso es lo mejor del mundo, etcétera. No sabemos si lo mejor del mundo para ellos o para nosotros. Probablemente sea para ellos. Entonces, es solamente esa función, no vota en las reuniones, no toma decisiones de fondo, y es el punto, digamos, dicho en palabras muy simples, la diferencia entre un miembro y otro. Es una señal. Acá hay Gonzalo Carvajal, que es del Instituto Patria, va a responder la pregunta de la persona que dijo que vivía en el extranjero, que querían ayudar, que querían organizarse. Bueno, cómo podían hacerlo a través del Instituto Patria. Así que Gonzalo. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha ahí? Sí. Nosotros tenemos múltiples vías de contacto, ¿sí? Paso a detallar. Primero, la semana que viene va a estar online una página web,
¿sí? En donde la van a poder ver en www.institutopatria.com.ar, institutopatria.org.ar. Pero la semana que viene, así que si hoy se meten no va a haber nada. Después tenemos el YouTube. En YouTube, a través de esa cámara, estamos transmitiendo todas las charlas y las actividades que se hacen acá. Van en vivo, es decir, que en este momento estoy saliendo yo, y después quedan colgadas, o sea que cualquiera las puede ver. A su vez eso lo promovemos desde la cuenta de Twitter, yo lo digo porque hay de todo en las redes sociales, ¿sí? De la cuenta de Twitter, que es @inst_patriaar. Repito, a ver si alguno quiere tomar nota. ¿Se usa Twitter acá en esta sala? Sí, se usa. @inst_patriaar. Facebook, debe ser un poco más popular, ¿no? Mucho más popular, sí señor. Facebook. Bueno, el Facebook es más fácil. Es Instituto Patriaar. Le ponemos AR al final, porque algunos vivos crearon algún otro Instituto Patria y esas cosas, bueno. Ustedes fíjense cuando busquen que van a tener como un circulito azul con un tilde, eso quiere decir que es un sitio verificado, certificado, que es correcto, que corresponde, que no es una copia, no está falseando, digamos, no se está haciendo pasar uno por otro. Después Instagram, me parece que menos acá. Instagram, alguno debe haber. La cuenta de Instagram es instituto.patria, ¿sí? Por mail, eso debe ser bastante más común. Y patria, y de instituto, y patria80@gmail.com. No me pregunten por qué es el 80. Y patria80. ¿Por la dirección, ustedes creen? Por la dirección. Es por la dirección. Y patria80@gmail.com. Y el que seguro tenemos casi todos, que es el teléfono. Así que el teléfono, que es 011-5275-5830. Quiero decir, cada una de estas redes tiene una utilidad. Si ustedes llaman al teléfono para preguntar dónde está el video, va a ser difícil que lo orientemos. Si uno quiere ver el video, va a YouTube. Si quiere hacer un comentario sobre la charla, el tema de Facebook es muy útil porque se generan rápidamente comunidades a partir de comentarios. Entonces uno comenta, el otro lo responde, gente que ni se conoce o gente que se conoce. El teléfono y el mail para comunicaciones directas con el instituto, con la gente que es, digamos, la gente que hace la parte de asociar a los futuros asociados y asociadas, que seguramente hay muchos por aquí. A veces para buscar información, el teléfono no es muy útil porque probablemente es más fácil entrar al Facebook y a partir de la semana que viene, cuando tengamos nuestra página, estará toda la información de la programación de actividades. Lo que habitualmente tenemos los días jueves a las 18 es fijo, tenemos una actividad, no les puedo decir cuál es la de la semana que viene porque estábamos definiendo ahora, faltaba que confirmara una de las personas invitadas, entonces la semana que enseguida, en cuanto lo sabemos, lo comunicamos. Los jueves es fijo y luego martes, miércoles puede haber alguna actividad. En este caso el martes que viene, el martes 5 se presenta también a las 18 una revista y le paso a Paula que es responsable de la edición de esa revista que le va a contar de qué se trata. Muchas gracias. Bueno, es que acabamos de definir hace un ratito que era el martes que viene, así que brevemente el martes va a haber una presentación de una revista digital que se llama Independencias, que se edita desde el Instituto Patria, con muchas voces, en la cual en este número, que es por el Bicentenario, las primeras reflexiones que se editan están vinculadas a la idea de independencia y al Bicentenario en sí mismo y qué implica ser independiente como país y como nación desde una mirada económica, política, social, de la cultura, de la justicia, del arte, o sea, todos estos elementos hacen a que se entiende como independencia, cómo se ejecuta. Y de todos modos el espacio de la revista, a lo cual después apenas lo lancemos van a estar invitados a ver, van a ser artículos breves con información interesante que nos permitan debatir sobre temas fundamentalmente para pensar el futuro. Digo, por más que estemos en el Bicentenario, no es una revista que mira al pasado, es una revista, por más que sea en base a la historia, es porque mira al futuro y porque lo que necesitamos es reflexionar, debatir, tener datos concretos para que nos den las herramientas necesarias para que volver no sea solo un canto, sino que sea una realidad efectiva. Así que de eso se trata. Bueno, la última ronda de preguntas y después cerramos ya. ¿Hay alguien más? Ah, no.
Bueno, no se vayan todavía entonces. No, vamos a cerrar acá, vamos a dar una conclusión, le voy a pedir a Arnaldo Boca que dé una conclusión y después ya cerramos este encuentro de hoy. Bueno, muchas gracias. Es bueno que queden preguntas porque ustedes van a seguir viniendo aquí y seguramente van a seguir haciendo preguntas. Paula me preguntó recién, también a mí, ¿por qué no diste el ejemplo? Y con el ejemplo que voy a relatar de cuando firmamos el swap con China, creo que es la conclusión de lo que es la Argentina, del potencial de la Argentina. Cuando firmamos, a mí me sorprendió mucho intelectualmente el presidente del Banco Central de China y fue una cosa protocolar. La sala era como esta y éramos 4 personas sentadas en el centro, digamos, de la sala, 4 o 5, y un fotógrafo. Cuando firmamos, era todo frío, el tipo agarra y corre los papeles así y dice, bueno, ahora hablemos en serio. Yo pensaba, 10.000 palos verdes, ¿no es serio? Dice, ¿por qué ustedes no se exportan soja? Bueno, porque la Argentina, ustedes compran soja. No, dice, nosotros queremos otra cosa de la Argentina. Queremos ingeniería, queremos producción de bienes de capital para el sector agrícola, cambiar la lógica productiva, ver cómo combatimos el uso de malas calidades de agua en el riego de nuestros productos agrícolas, genética. Queremos que vengan los ingenieros a enseñarnos cómo trabajar, porque somos un país campesino. Entonces, cuando uno siente que hay esas cosas en el mundo, siente futuro. Y hoy discutimos cómo evitarnos volver al pasado. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Orlando Barone, estaba también Sandra Russo, muchos colegas. Y los invito a todos a seguir con las charlas del Instituto Patria. Muchas gracias.